Bueno, vamos a ver el C. ¿Qué tenemos en el C? Y tengo una división. Y esto va a ser largo. ¿Cómo se deriva la división? Yo lo que recomiendo acá es siempre que tengamos que derivar una división, lo primero que pongamos es la raya de fracción, porque es muy común que uno se olvide de colocar el denominador al cuadrado. Entonces, ¿cómo se derivaba una división? Derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del de arriba? Bueno, tengo una suma, entonces derivo término a término. La derivada de x al cuadrado es 2x, pero tengo 2, entonces me queda 4x menos 3. La derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar. Menos. Vamos a poner un corchete. El de arriba sin derivar. Por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. O sea, por 1. Sobre x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? Esto habría que trabajarlo un poquito. Trabajarlo un poco para obtener una expresión más compacta. No lo vamos a dejar así, a no ser que me quede muy horrible, muy difícil de trabajar. Lo de abajo, nunca desarrollar este cuadrado. Lo dejamos ahí. Lo de abajo lo dejamos ahí. Y con lo de arriba, yo ahora voy a trabajar acá arriba, con lo de arriba, vamos a ver si podemos obtener una expresión un poco más compacta. ¿Eso qué quiere decir? Y que acá habría que distribuir. Entonces me queda 4x por x, 4x cuadrado. A lo mejor se me simplifica un poquito, a lo mejor no. 4x por menos 1 menos 4x. Menos 3 por x menos 3x. Menos 3 por menos 1 más 3. Acá dentro del corchete, el 1 cuando multiplica me queda todo lo mismo. O sea que directamente lo que hacemos acá es, abrimos el corchete que tiene un signo menos delante. Entonces me queda menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Y abajo me queda x menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, entonces juntamos los términos del mismo grado. 4x cuadrado menos 2x cuadrado me queda 2x cuadrado. Acá vemos que tenemos un 3x positivo, un 3x negativo, se me van. Entonces me queda menos 4x. 3 menos 1, 2. Y abajo me queda x menos 1 elevado al cuadrado. Uno podría seguir trabajando con esto. Puede sacar factor común 2 arriba. Y me queda x cuadrado menos 2x más 1. Sobre x menos 1 al cuadrado.
identifica que aquí arriba me queda un trinomio cuadrado perfecto. De esos que veíamos en la secundaria. Me queda un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo identificamos? Y porque x cuadrado es el cuadrado de x, 1 es el cuadrado de 1, y este es el doble producto del primero por el segundo. O sea, eso era uno de los casos de factoreo del trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto acá me queda 2 por x menos 1 elevado al cuadrado, y abajo me queda x menos 1 elevado al cuadrado, que incluso lo podemos simplificar, y en este caso nos da que, en definitiva, la derivada es 2. O sea, de todo este choclo que teníamos acá de la derivada, trabajándolo convenientemente y acordándonos de algunas cosas, obtuvimos en este caso que la derivada era 2. Para lo cual, bueno, se me presentaron ciertas cuestiones. La distributiva, sacar factor común 2, reconocer que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Es posible que eso uno por ahí no se lo olvide, no se lo acuerde. Bueno, ahora sí. ¿Estamos, chicos? ¿Puedo borrar? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hacer el D. ¿Qué tenemos acá? Una multiplicación. ¿Cómo se deriva una multiplicación? ¿Cómo se deriva una multiplicación? La derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de la raíz. ¿Está? La derivada de la raíz cúbica, si no la tenemos en la tabla, eso es x a la 1/3. La derivada, o sea, x al cubo es x a la 1/3. ¿Cómo se deriva x a la 1/3? Bajo 1, bajo el exponente, perdón, y le resto 1. O sea que esto acá me queda 1/3 por x, 1/3 menos 1 es 1/3 menos 3/3 menos 2/3. Esto lo pasamos abajo, el x a la menos 2/3, como x a la 2/3. Y esto lo podemos escribir en su forma radical. Entonces esto acá me queda 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x a la 2. Esta es la derivada de la raíz cúbica. 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x a la 2. 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x a la 2. Y eso lo dejamos ahí porque está muy complicada esto, porque tenemos raíces y todo lo demás. Vamos a la E. ¿Cómo es la derivada de esta función? También es una multiplicación. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de lo que tenemos acá en el paréntesis. ¿Cómo es esa derivada? La derivada de 1 es 0. La derivada de x es 1. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x.
Y lo dejamos ahí porque pinta jodido, eso porque tenemos raíces y todo lo demás. Bueno, y así uno se podría pasar la vida derivando, ¿eh? Y está buena. Bien. Vamos al F. Lo vamos a hacer acá arriba. Es una división. Entonces ponemos la raya de fracción. Derivada del de arriba. 3x cuadrado. Por el de abajo sin derivar. X cuadrado más 1. Menos. Corchete. El de arriba sin derivar. X a la 3 menos 1. Por el de abajo derivado. 2x. Todo sobre x cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado. ¿Lo vamos a dejar ahí? Y no, estos no, ¿eh? O sea, dejamos las que tienen raíces, pero estas que tienen x nada más, que tienen potencia. Vamos a ver si no logramos una expresión más compacta, como dijimos antes. Distribuimos 3x a la 4 más 3x cuadrado. Distribuyo y ya abro el paréntesis, entonces me queda menos 2x a la 4 menos 2x, pero con este menos me queda más 2x. Y abajo, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces, la derivada me va a quedar 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, nos queda x a la cuarta. X al cuadrado tenemos esos 3 nomás, 3x cuadrado más 2x. Y abajo, x al cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado, y lo dejamos ahí. ¿Estamos, chicos? ¿Quieren que haga preguntas? Bueno. Borro, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga logaritmo, esto lo vamos a ver bien el año que viene, en cálculo 2. Así que esta no la vamos a hacer porque tiene logaritmo. Esta tiene logaritmo y estas acá tampoco. Porque tienen logaritmo y función exponencial, que estos son temas que vamos a ver bien en cálculo 2. El resto los hacemos a todos. A ver, ¿cómo se deriva la I? Es una división. Entonces, pongo la raya de fracción, porque la raya de fracción me organiza después bien. Derivada del de arriba, 4x a la 3. Por el de abajo sin derivar. Menos. Dijimos que poníamos un paréntesis siempre. El de arriba sin derivar, x a la cuarta. Por
La derivada del de abajo, tengo que derivar la raíz, porque después la derivada de 1 es 0. 1 sobre 2 por la raíz. Dividido el denominador elevado al cuadrado. Como la vemos complicada porque tenemos raíces y qué sé yo, la dejamos ahí. La J es una división. Pongo la raya de fracción. Derivada del de arriba, 1 sobre 2 raíz de x. Por el de abajo sin derivar. Menos, corchete, el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 1 sobre 2 raíz de x. Todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Esta si queremos, porque la vemos así, con poco que hagamos acá, la podemos mejorar bastante. Esta con poco la podemos mejorar bastante. ¿Por qué? Y porque si ustedes se fijan acá dentro del corchete, tengo una raíz que multiplica y una raíz que divide, o sea que directamente me queda un medio. Cuando yo distribuya esto, también se me van las raíces. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo me queda si distribuyo 1 sobre 2 raíz de x por raíz de x? Y se me van las raíces y me queda un medio. Más 1 sobre 2 raíz de x por 1, me queda 1 sobre 2 raíz de x. Menos. Dentro del corchete simplificamos las raíces y nos queda un medio. Y ahí ya nos damos cuenta que me queda un medio positivo y un medio negativo. Y esto lo vamos a poder simplificar. Y abajo me queda raíz de x más 1 elevado al cuadrado. La seguimos mejorando un poquito. Acá arriba me quedó 1 dividido 2 raíz de x. Eso lo vamos a escribir así. 1 dividido 2 raíz de x. O sea, ponemos todo como denominador. Y ahí me quedó mucho mejor presentada que como la que teníamos ahí. ¿Sí? ¿Le gustó? Vamos a hacer la última de este grupo de derivadas. La K. La voy a hacer acá abajo. Es una división. Entonces, pongo la raya de fracción porque es una división. Repito, eso me ayuda a organizar mejor. Entonces, derivada de 2 más raíz de x. Eso es 1 sobre 2 raíz de x. Por el de abajo sin derivar, x más 1. Menos, corchete, el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada de x más 1? La derivada de x es 1. Todo sobre x más 1 elevado al cuadrado. Esa la vemos complicada, la dejamos ahí.
Profe, ¿cómo sí que la dejamos ahí? O sea, ¿se queda así la ecuación, la derivada? O sea, vos si la ves más o menos fácil para desarrollar, la desarrollás, ¿eh? La trabajás un poquito algebraicamente. Si la ves complicada, la dejás ahí, a no ser que se te pida seguir derivando, ¿eh? Acá Ah, si ok. querés podés seguir, pero yo no tengo ganas. Jaja. Bueno, ¿Se entendió todo esto, chicos? Sí. Bueno, muy bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver qué son las derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas. Esto es así. Tenemos una función f de x y la derivo. ¿Mm? La derivo. ¿Qué obtenemos? Y obtenemos lo que llamamos la derivada de la función. La derivada de la función. La vamos a llamar en realidad la primera derivada. La primera derivada. ¿Mm? Si yo esa primera derivada la vuelvo a derivar, si yo vuelvo a derivar, vamos a obtener ¿qué cosa? La derivada de la derivada. La vamos a llamar la segunda derivada y la vamos a escribir así. Entonces, esto es la segunda derivada. ¿Mm? ¿Qué es la segunda derivada? La derivada de la derivada. Si a esto lo vuelvo a derivar, ¿qué vamos a obtener? Y vamos a obtener la tercera derivada. ¿Mm? Y así sucesivamente. ¿Mm? ¿Estamos? Una cosa, a partir de la tercera derivada, se suele colocar números romanos para indicar el orden de derivación. No es que sí o sí, pero se suele colocar. ¿Por qué? Porque por ahí uno se puede confundir en contar tantos palitos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso qué significa? La derivada quinta. O sea, la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. Bueno, en vez de escribirlo así, que son demasiados palitos que uno visualmente no los ve, entonces por lo general se coloca el número romano. ¿Estamos? El 5 en romano, que es la B corta. Entonces eso está indicando de que ahí estamos derivando 5 veces. ¿Estamos? ¿Qué hay que tener en cuenta esto? Que si yo quiero conocer, yo tengo una función, y quiero conocer su derivada tercera, no puedo saltar de la función a la derivada tercera, sino que tenemos que conocer primero la primera derivada, después la segunda y así sucesivamente. ¿Estamos? Ejemplo. Bueno, tengo esa función y queremos conocer cuál es la tercera derivada. ¿Cuál es la tercera derivada? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Y primero hay que hacer la primera derivada. ¿Cómo es la primera derivada? Es una suma, ¿eh? Entonces derivo término a término. La derivada de x a la cuarta es 4x a la 3. Ese 4 lo multiplico con el 5. Entonces me queda 20x a la 3. Menos. ¿Cuál es la derivada de 2x al cuadrado? 4x. 4x, muy bien. ¿Cuál es la derivada de 8x? 8. 8. Y la derivada de 1 es 0. ¿Cuál es la derivada segunda? 60x al cuadrado. Muy bien, Ángel. 60x al cuadrado Menos 4. menos 4. Entonces, ¿cuál es la derivada tercera? 120x. 120x. Excelente. 120x. ¿Estamos? Si por alguna cuestión podría seguir derivando, seguimos derivando. Derivar hasta que tenga sentido hacerlo. A ver, ¿qué significaría esto? Bueno, tenemos esa función, que esa función es un polinomio de grado 5. Esa función es un polinomio de grado 5. Dice, derivar hasta que tenga sentido hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué haríamos acá? Bueno, a ver, vamos a encontrar la primera derivada. Como son todas funciones polinómicas, dentro de todo es sencillo, bajo el exponente y le resto 1. Entonces, ¿cómo nos queda? 5 por x a la 4. Menos, bajo el exponente, 8x a la 3. Más, bajo el exponente, 6x a la 2. Bajo el exponente, 20x más 6. Entonces ahí tenemos la primera derivada. ¿Se puede seguir derivando? Sí. Vamos a ver entonces cuál es la segunda derivada. ¿Cómo me queda la segunda derivada? 20x a la 3 menos 24x a la 2 más 12x menos 20. ¿Se puede seguir derivando? Sí. ¿Cómo se deriva esto? Nos queda 60x al cuadrado menos, bajo el exponente, 48x más 12. ¿Se puede seguir derivando? Sí. No coloco los 4 palitos porque me va a ser difícil después leerlo. Coloco el 4 en romano. Si coloco 4 palitos no pasa nada, pero es una cuestión estética más que nada. ¿Cómo se deriva esto? Y me queda 120x menos 48. ¿Puedo seguir derivando? Y dale. Entonces me queda la derivada de 120x menos 48 es 120. ¿Se puede derivar? Sí. Infinitas veces se puede llevar.
¿Cuál es la derivada de 120? El 0. Pero, Y ahora ya la derivada de 0 es 0, o sea que ahora ya no tendría más sentido, Ángelo. No tendría más sentido porque son todas 0. Entonces, fíjense, chicos, un polinomio de grado 5. Un polinomio de grado 5. ¿Cuántas derivadas admite? 6. Ya después son todas ceros. Entonces, ¿cuál sería un poquito la conclusión? Que un polinomio de grado n, en general, admite n más 1 derivadas. Un polinomio de grado n admite n más 1 derivadas. ¿Todo entendido hasta acá? de 10. Sí, profe. Va. Seguimos avanzando entonces. Vamos a ver lo que se llama la derivada de la función compuesta. La regla de la cadena. La regla de la cadena. La fórmula general, después vamos a ver qué significa todo eso, sería lo siguiente. Tenemos una función que está afectando a otra función. Una función que está afectando a otra función. Y todo esto lo queremos derivar. Esto es, la derivada de la última función evaluada en la primera por la derivada de la primera. Esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Regla de la cadena. Creo que así como está no se entiende nada, ¿no es cierto? Las cosas se aclaran con los ejemplos. Una función que afecta a otra función. A ver. Supongamos que tenemos lo siguiente. Una función, por ejemplo, x cubo menos 2x. Esto sería g. Esto sería g. Pero hay una función, por ejemplo, el elevado a la cuarta, que afecta a esta función. ¿Se dan cuenta lo que es una función compuesta? Esto lo vimos en el primer cuatrimestre, que ustedes me habían dicho, me imagino que esto no lo va a evaluar, o sea, el hecho de composición de funciones. Una función que afecta a otra. ¿Cómo se deriva esta función? ¿Cómo se deriva esta función? ¿Qué fue lo último que le aplicamos a esta función? Lo último que le aplicamos es el elevado a la cuarta. Es lo primero que vamos a derivar. ¿Estamos? Porque esto acá es una base elevado a la cuarta. ¿Cómo se deriva? Bajo el exponente, coloco la misma base y acá me queda el cubo. Pero tengo que derivar, porque acá yo no tenía x a la cuarta, sino que tenía una función elevado a la cuarta. Entonces ahora tenemos que derivar lo que está dentro. Y lo que está dentro es 3x al cuadrado menos 2. Ahí aplicamos la regla de la cadena. Primero derivo el elevado a la cuarta y después derivo lo que está dentro del paréntesis. ¿Estamos? Esto es, entonces, la regla de la cadena. La regla de la cadena.
¿Está más o menos entendido, chicos? A ver. Supongamos, tenemos una función x cuadrado menos 2x más 6. Y a esto le aplico la raíz cuadrada. Y ahora lo queremos derivar. Bueno, aguanten un cachito que me están llamando por teléfono. Ya estoy con ustedes. Vayan derivando ustedes. Bueno, ¿cómo me quedó derivado eso, chicos? A ver. Ni idea. A ver. Manito para abajo es ni idea. Manito para arriba lo saqué. No hay manito para abajo. Ah, ¿no hay manito para abajo? No, está aplauso y pulgar para arriba. Bueno. Pulgar para arriba lo saqué. Carita así de asustado, ni idea. Claro, la más fácil. La más fácil. ¿Qué es lo último que aplicamos ahí? La raíz. La raíz. Lo último que aplicamos es la raíz. ¿Mm? Es lo primero que tenemos que derivar. ¿Cómo se deriva? ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 sobre 2 por la raíz. Pero yo no tengo la raíz de x. Yo tengo la raíz de toda esta función. Entonces, derivo la raíz. 1 sobre 2 por la raíz de todo lo que tenemos acá adentro. Pero adentro de la raíz tengo una función. Entonces hay que derivarla también por 2x menos 2. ¿Mm? Y ahí la dejaríamos. Si quiero, bueno, saco un factor común 2, que podría hacerlo. ¿Por qué lo hago? Y porque me doy cuenta que lo puedo simplificar con el C2 que tenemos acá abajo. ¿Mm? Entonces,
la presentamos mejor a la función como x menos 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 2x más 6. ¿Estamos? Entonces, tengo una función que afecta a otra función. Entonces, vamos derivando como si fuese de afuera hacia adentro. A ver, ahora que ya están re cancheros, entonces, ¿cuál sería la derivada de lo siguiente? Entonces ustedes dicen, bueno, ahí tengo toda una función que es la raíz cuadrada, pero que afecta a otra función que es la suma de x más 1 sobre x más la raíz de x. ¿Cómo se deriva? ¿Qué es lo último que afectamos en este caso? ¿Qué es la última función que afectamos? La raíz. Entonces, es lo primero que vamos a derivar. Entonces, ¿cómo me queda? 1 sobre 2 por la raíz de todo. Por. Y ahora tengo que derivar lo que está dentro. La derivada de x es 1. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí la dejamos porque la vemos muy complicada. ¿Se va entendiendo, chicos? A ver, esa la hacen ustedes. Lázaro, ¿la estás haciendo? Profe, ¿la puede mostrar de vuelta? ¿Cómo se deriva? ¿Qué es lo primero que tenemos que derivar? Lo último que aplicamos. ¿Cuál fue? La potencia elevado a la quinta. ¿Cómo se deriva? La bajo y le resto 1. Por. Ahora tenemos que derivar lo que está acá adentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está acá adentro? La derivada de 2 es 0. Menos la derivada de la raíz es menos 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las que están propuestas como ejercicios? Bueno. Derivada de la composición de funciones, regla de la cadena. Y después, y después lo que les queda para ustedes, bueno, esta que tiene el logaritmo no la vamos a hacer.
Entonces, del ejercicio 4, tienen que calcular la derivada cuarta de esta función. ¿Mm? Y esto le va a quedar de tarea. Y ahora seguimos derivando. Las que le voy a tomar en el examen, por ejemplo. Una cosa así. ¿Mm? Derivar. ¿Cómo se deriva? ¿Qué tenemos? Y lo primero que hay que darse cuenta es que acá hay una multiplicación. ¿Mm? Entonces va a ser la derivada del de arriba, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Mm? ¿Estamos? Ahora, tanto el primero como el segundo no son funciones buenitas así, sino que son funciones que están aplicadas a funciones. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Derivada del primero. ¿Qué tenemos que derivar acá? La raíz cuadrada y después lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Mm? Entonces, la derivada del primero es 1 sobre 2 por x cuadrado menos 6x. Ahí derivé la raíz. Por lo que está dentro de la raíz, que es x cuadrado menos 6. Eso es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar. ¿Sí? Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. ¿Cómo se deriva una potencia? Quedaría 2, abrir paréntesis, copiar la función que está dentro del paréntesis, tal cual. Sí. Y ahora por 10x a la 4. Muy bien. Por 10x a la 4. ¿Estamos? O sea, derivé el 2, lo bajé, le resté 1, me quedó elevado a la 1, y después tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2, x a la quinta, me queda 10x a la cuarta. ¿Estamos? ¿Doy vuelta a la hoja? Y bueno, y uno podría complicar un poquito más las cosas. Tenemos una división, entonces va a haber que derivar como división. Pero a su vez, tanto arriba como abajo, tenemos potencias, en este caso tenemos elevado a la 3 y abajo elevado a la 2, pero que están aplicadas a funciones, no a x, sino a funciones de x. ¿Cómo se deriva esto? Y me va a quedar medio largo.
Entonces me organizo. La derivada del de arriba. Ajá. Tengo una potencia de la 3. Entonces tengo que derivar la potencia. 3 por 1 más 2 raíz de x. Ahí derivé la potencia. Pero adentro también tengo una función que la tengo que derivar. Entonces aplico la regla de la cadena por la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 por la raíz de x es 2 sobre 2 raíz de x. Después de este 2 lo podré simplificar con este 2. Ahí derivé el de arriba. Todo por el de abajo sin derivar. ¿Sí? Menos. Abrimos un corchete. El de arriba sin derivar, ahí no le erro, porque es el de arriba sin derivar. ¿Qué pasa en el chat? Profe, disculpe, pero me tengo que retirar, sugieren unos problemas. Bueno. Por la derivada del de abajo. ¿Cómo se deriva el de abajo? Es una potencia elevada al cuadrado. Bajo el 2. Bajo el 2. Me queda 2 menos 1, 1. No lo pongo. Por la derivada de lo que está dentro de ese cuadrado. La derivada de 1 es 0. La derivada de x es 1. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Todo sobre el de abajo. Obvio que lo dejamos ahí porque pinta muy complicado. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces a la que tienen en la práctica, vamos a agregar estas. Bueno, tenéis que hacerla tan complicada. Bueno, con que hagan esas tres y las que quedaron en la parte de la práctica, ya estaríamos más que bien. Profe, ¿y el parcial cuándo es? No, parcial no hay. Examen final hay. Ah, ok. Sí, entraría en el final esto. Sí. ¿Yo qué les puse? No. No, era porque no me acordaba. Y no, si queda una clase. El lunes que viene es la última clase. Ya estamos. Carlos, Sí. ¿la materia se promocionaba o no?
No, ¿No? Bueno, no. O sea, sí se promociona en una instancia presencial, pero una instancia virtual donde el tema de los parciales es muy cuestionado por mi parte, no doy la promoción. ¿Mm? Bueno, van a hacer todos los ejercicios, todo lo que tienen de tarea para el lunes que viene, que es la última clase. Vamos a dar alineamientos ¿Salen, sí? para rendir y todo lo demás. Sí, Alejandro. No, que se hacen si salen. Lo que ¿Cómo? salga se puede hacer. Se va a hacer lo que se puede hacer. Intentá hacerlo. Vamos a ver qué sale. Bueno, chicos. Adiós. Chao. Chao. Vamos, Carlos. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Hasta el lunes que viene. Chao, hasta luego.